Ya. Ahí estoy grabando. Ya, entonces, en lo que estamos, mi resumen no va a ser tan largo porque es más o menos parecido a lo que vimos la vez pasada, pero estamos viendo análisis puntual. Entonces ya no nos estamos moviendo en un volumen de control, sino que nos estamos quedando siguiendo una partícula. Entonces, ¿cómo van a cambiar nuestras ecuaciones? Ahora la ecuación de conservación de la masa se va a ver así, como la están viendo acá, que de las dos formas, como lo comprobamos la vez pasada, ya comprobamos que esta forma es análoga a esta forma, ¿ya? Que es exactamente lo mismo, pero a veces nos conviene usar una, a veces nos conviene usar otra, o en verdad da lo mismo. Si quieren, si le conviene, o si se le hace más fácil aprenderse solo una, apréndanse solo una y la pueden usar siempre. Siempre les va a dar exactamente lo mismo, ¿ya? Para la conservación de la cantidad de movimiento usamos las ecuaciones de Euler, que son estas que están acá, que al igual que las de arriba, son exactamente lo mismo, solamente que una está más desarrollada que la otra. Se pueden aprender la que les sea más cómoda. Y lo más importante de esta ecuación es que ustedes sepan que esta ecuación es vectorial. O sea que cuando ustedes tienen esta ecuación, no tienen solo una ecuación, sino que tienen una ecuación para cada uno de los ejes, ¿ya? Entonces, para el problema que ustedes tengan, por ejemplo, un problema en 3 dimensiones, si ya tienen la conservación de la masa y tienen la conservación de la cantidad de movimiento, ya tienen 4 ecuaciones. O sea que con esas 4 ecuaciones podrían tener 4 incógnitas y podrían ser capaces de resolver su problema, ¿ya? Después, las ecuaciones de Euler en coordenadas naturales se ven de esta forma, donde acá tenemos la aceleración centrípeta, esta es la coordenada tangencial, o sea, la que va en el sentido de la velocidad, y esta es la coordenada normal, la que es perpendicular todo el tiempo al sentido del movimiento, ¿ya? O sea, a la línea de corriente. Esta va a ser coincidente con la línea de corriente, al final va a ser todo el tiempo tangencial, y esta va a ser todo el tiempo perpendicular a la línea de corriente, ¿ya? Después, lo último que entra en este control también es la conservación de energía dentro de una línea de corriente, ¿ya? Entonces ustedes van a ver que en una línea de corriente, que es por donde se desplaza una misma partícula, en dos lugares distintos pueden hacer Bernoulli y va a funcionar como siempre. Ahí le puse las pérdidas, pero en la mayoría de estos problemas van a ver que siempre les van a decir asuman que no hay pérdida, asuman fluido ideal, entonces esto casi siempre lo van a eliminar. Y les queda como la ecuación de Bernoulli que ustedes conocen, ¿ya? Hoy ya vamos a derivar por qué en una línea de corriente, vamos a verlo, por qué se puede usar la ecuación de la conservación de energía, que ya lo vieron en clase, pero los voy a poner como un ejercicio conceptual, ¿ya? Entonces, para empezar esta ayudantía, ¿hay alguna pregunta hasta ahí de concepto de materia? Bueno, ese resumen igual, no sé si vieron, pero el resumen pasado se lo subí, este también que es más cortito, más simple, que lo pueden tener quizá ahí cuando estén dando el control, también se lo voy a subir, ¿ya? Esa era mi pregunta, Cata. ¿No está arriba todavía? No, no está arriba todavía. Ya, perfecto. Sí, no. En la tarde, o sea, apenas termine la ayudantía, voy a subir el control y además el resumen, ¿ya? Ok. Entonces vamos a partir con un ejercicio que es de conservación de la masa, ¿ya? Que es súper simple, en verdad. Pero vamos a ver ejercicios como cortitos en esta ayudantía, que son como tipo control. ¿Sí? Como en los controles le pueden tocar ejercicios como de este tipo, ¿ya? Y al final son como quizás más pillerías que a ustedes se les tienen que ocurrir, y a partir de eso van a poder realizar estos ejercicios que son cortos, son simples, ¿ya? Entonces, acá tenemos, sale, para un flujo unidireccional, ¿ya? Flujo unidireccional de un fluido homogéneo, se ha medido en una sección la velocidad, que en una sección la velocidad es v1 y en otra, ubicada a una distancia L, la velocidad v2. Determina una expresión para la masa específica ρ en función del tiempo. Se puede suponer que la variación de velocidades es lineal, ¿ya? Entonces vamos a tener, denme un segundo. Vamos a tener, primero que nada, ¿qué ecuación a usted se le ocurre para relacionar la velocidad con la masa específica? Bueno, se la soplé igual porque arriba sale que es la conservación de la masa, ¿ya? Entonces vamos, en primer lugar, vamos a enunciar lo que nos está diciendo el enunciado al final, ¿ya? Nos está diciendo que es un flujo unidireccional, es lo primero que nos dice, ¿ya? Flujo. ¿Qué significa esto? Que la distribución de velocidades va a ser solamente en el eje X, ¿ya? Entonces vamos a tener que vaya a tener U, 0, 0.
Después, lo otro que te dicen también es que U de 0 va a ser igual a B1 y que U de L va a ser igual a B2, ¿o no? Y además nos dicen que asumamos variación lineal de velocidad, ¿ya? Entonces ahora nos piden determinar una expresión para la densidad en función del tiempo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a plantear la ecuación de conservación de la masa, ¿ya? Porque de esa forma vamos a relacionar la densidad, o sea, la masa específica, con la velocidad, más el gradiente de falso, más el gradiente de ρ por P, igual a 0. Primero que nada, acá nos piden la distribución de velocidades, ¿o no? Nosotros la distribución vamos a tener solamente una velocidad que vamos a ver que es U, 0,0, pero no conocemos U. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser calcular cuál es la ecuación que va a determinar la velocidad en X, ¿ya? Primero que nada nos dicen que va a ser lineal, ¿ya? Entonces, como una ecuación normal lineal, vamos a decir que U de X, nos dicen, o sea, también tenemos que suponer que es un flujo permanente, entonces nada va a depender del tiempo, ¿ya? Es mx más n. Y a esta fórmula le agregamos condición de orden, ¿ya? Como tenemos dos condiciones de borde, tenemos dos incógnitas, entonces vamos a poder calcular la ecuación. Vamos a decir que U de 0 es igual a 0 y que es igual a n. ¿O no? Entonces, o sea, falso. U de 0 es V1. Es V1. La velocidad en 0 es V1, ¿o no? Entonces, n va a ser V1. Y también nos dicen que la velocidad en L es igual a V2. Y ahí nos parece cualquier cosa menos 1, no. V1. Y que es V2. Y que esto va a ser igual a mx más V1. Y x va a ser L. Entonces vamos a reemplazar ahí en L. L, ¿ya? Entonces ahora vamos a reemplazar la m. Y nos queda que m va a ser igual a V2 menos V1 partido por L. Entonces ya tenemos la ecuación que nos va a dar que U de X es igual a V2 menos V1 partido por L por X, que eso es tu M al final, más N, que mi N va a ser V1. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eso al final es súper simple, súper sencillo. Entonces ahora vamos a volver a la ecuación, a esta, y vamos a tener que reemplazar los términos, ¿ya? Que conocemos. Entonces, volvemos y desarrollamos un poco más esta ecuación. Y decimos, de ρ a dt más... No, oigan, me equivoqué. Recién les dije que era permanente y no es permanente. Solamente que como nos dicen que la distribución de velocidad es lineal, por eso solamente asumimos que depende de x, no del tiempo, ¿ya? Porque al final, ¿es o no es permanente? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué dicen en el chat, Cata? Están diciendo que no es permanente. No, toda la razón, no es permanente al final, porque vamos a encontrar que la densidad, o sea que la masa específica, va a depender del tiempo, ¿ya? Entonces al final asumimos distribución lineal de velocidades porque te lo dicen en el enunciado. Eso quiere decir que la velocidad solamente va a depender de x, ¿ya? Por eso, Cata, dime, ¿alguien perdón, tiene una pregunta? yo tengo una pregunta. Dime, dale, Pablo. ¿Qué dice? O sea, decía en el enunciado que es homogéneo. ¿A qué se refería eso? Muy bien, muy buena observación, ¿ya? Lo vamos a incluir ahora, pero que sea homogéneo significa que la densidad va a ser constante en el tiempo. La masa específica, como no va a variar en los ejes espaciales. ¿Cachai? No va a haber una densidad más arriba, no va a haber una masa específica distinta que más abajo, más adelante, distinta que más atrás, en un determinado tiempo. ¿Ya? Eso es muy importante, demasiado importante. De hecho, es como, la pillería de este ejercicio es esa. Qué bueno que te diste cuenta, Pablo. Muy bien. Ya, entonces, después vamos a desarrollar esto, y sabemos que esto se desarrolla así. La velocidad por el gradiente de la densidad, más la densidad por el gradiente de la velocidad.
igual a 0. ¿Ya? Y acá nosotros tenemos esto, lo que nos decía justo ahora Pablo, que vamos a tener el gradiente de la masa específica. ¿Y cómo lo conocemos? El gradiente de la masa específica se define como de ρ a de x más de ρ a de y más de ρ a de z. ¿Cómo vamos a encontrar eso si no tenemos idea cuál es la función de la masa específica? Pero nos están diciendo que es homogéneo. Entonces, eso quiere decir que la masa específica en el espacio va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, eso era lo más difícil. Entonces, eso igual a 0. Entonces, si eso es igual a 0, todo este término lo podemos despreciar. ¿Ya? Muy bien, Pablo. Una décima. No, mentira. Ya. Después, entonces, esto lo voy a poner, les voy a escribir ahí por si acaso se confunden después. Esto lo voy a poner ya que se trata de un fluido homogéneo. Ya. Entonces, entonces esta ecuación, como eso se nos va a ir, vamos a seguir desarrollándola y nos queda de ρ a de t más ρ por el gradiente de E es igual a de ρ de t ρ por du de x más de b de z igual a 0, ¿ya? ¿Y ahí qué se nos va? El B y del doble E. Perfecto, porque no tenemos velocidad en esos ejes, porque nos dijeron que la velocidad era unidireccional, ¿ya? Entonces seguimos y nos va a quedar que la ecuación se nos va a reducir a de ρ de t más ρ por du de x es igual a 0. Entonces ahora vamos a saber, o sea, vamos a encontrar cuánto es du de x. Du de x es igual a de x, ¿cuánto era la expresión de u? Era como b2 menos b1 partido por L por X más B1, si no me equivoco. Si me equivoco, corríjanme. ¿Ya? Está Y bien. esto es al final una constante que le acompaña a la X, entonces la derivada nos va a quedar B2 menos B1 partido por L. Esa derivada. ¿Ya? Y me faltó algo acá. El ρ. ¿Ya? Que es muy importante. O si no, no se queda el mismo resultado. Entonces ahora voy a seguir desarrollando. Chuta, déjenme agregar una página más. Vamos a seguir desarrollando y nos va a quedar que de ρ a de t es igual a menos, a ver, ya, vamos a pasar todo para un lado al final. Por eso me salió el menos. Menos ρ por B2 menos B1 partido por L. Ahora vamos a dividirlo en ρ para que nos quede todo lo que depende de ρ a este lado y nos va a quedar 1 partido por ρ de ρ a de t es igual a menos B2 menos B1 partido por L. ¿Ya? Ahora vamos a integrar esto en función del tiempo. Y al lado izquierdo te va a quedar A. Primero vamos a ver cuáles van a ser los límites de integración, ¿ya? Y vamos a decir que los límites de integración en ρ van a ser de ρ0, ¿ya? Hasta ρ, porque es una función. Y en el tiempo vamos a decir que de t0 a t, ¿ya? Que al final es limitar el de abajo por las condiciones iniciales, que las vamos a asumir conocidas, y el de arriba te queda la variable libre, que es la densidad, o sea, la masa específica y el tiempo. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de ρ partido por ρ0 es igual a B2 menos B1, con un menos adelante, partido por L, por T. A ver, déjenme ver una cosa un segundo. Sí, ya. Perfecto.
Entonces, después a esto le vamos a aplicar Euler Por T menos T0, ¿no? por T. Ah, perfecto. No, digamos que T0 es 0. T0 igual 0. Ya, perfecto. Si no, está perfecto, T menos T0. Pero vamos a decir que esto vamos a empezar en el tiempo 0, ¿ya? Y después vamos a aplicarle Euler y te va a quedar que ρ de T va a ser igual a ρ0 por E elevado a menos B2 menos B1 partido por N por T. No, lo voy a hacer más lindo. Que me quedó feo. A ver, voy a ponerlo ahí para que vean lo de arriba también. Y me queda aquí ρ de T es igual a ρ0 por la exponencial de menos B2 menos B1 partido por T. Y ese es el resultado. Esa va a ser la distribución de la masa específica en el tiempo. ¿Ya? ¿Queda alguna duda con este ejercicio? Si se fijan, en verdad es un ejercicio muy corto, muy simple, pero se tenían que dar cuenta lo que decía Pablo, porque si no se podían haber trancado ahí y haber dicho, yo no sé cómo varía la masa específica en el espacio, entonces no sé cómo seguir. Era la única como pillería que más que tenía, pero un ejercicio que perfectamente les puede dar a ustedes apareció en el control, ¿ya? Entonces tienen que tener ojo con esas cosas que denunciado, que a veces no se manejan tanto, pero ahora lo saben, ¿ya? Que cuando un fluido es homogéneo es porque en el espacio no va a variar, ¿ya? Va a depender únicamente en este caso del tiempo, ¿ya? ¿Queda alguna duda? Ya, entonces ahora vamos a ir con el segundo ejercicio, que también es corto, que también es tipo control. Así que vamos a ir a desarrollarlo, un poco más conceptual, es como demostraciones, ¿ya? Entonces, en la primera parte nos dicen que derivemos la ecuación de Bernoulli, derivar la ecuación de Bernoulli, a partir de las ecuaciones, a partir de las ecuaciones de Euler en coordenadas naturales, ¿ya? Para un flujo de régimen permanente, ¿ya? Y después hay una pregunta que les puse ahí. ¿A partir de cuál de las dos ecuaciones esperarían ustedes poder derivar la ecuación? ¿En el eje tangencial o en el eje normal? ¿Alguien se las quiere jugar? ¿Cuál de las dos se esperarían que se conserve la energía? ¿En el eje normal? Porque la ecuación de Bernoulli es la ecuación de la conservación de la energía. Entonces, si se va a conservar la energía, ¿a partir de cuál de las dos ustedes pretenderían o esperarían llegar? La energía se va a conservar al final en el eje normal todo el tiempo, o sea, la trayectoria, o en la trayectoria de la partícula. Dale, Pablo, tú tenés toda la cara de haber cachado. O sea, yo me acuerdo de la clase, o sea, creo que de lo que me acuerdo de la clase es tangencial y en el chat también dicen lo mismo. Ya, buenísimo. Sí, en la tangencial, efectivamente vamos a derivar a partir de la tangencial, porque nosotros sabemos y usamos de hecho el principio que en una línea de corriente la energía se conserva, ¿ya? Entonces, vamos a quedarnos con la primera, con la del eje tangencial. Primero que nada nos dicen que es permanente, entonces vamos a eliminar lo que no depende del tiempo. Y en verdad este ejercicio es muy fácil, muy rápido, muy sencillo, pero entonces vamos a seguir desde ahí. BS. Vamos a pasar todo hacia el lado izquierdo, ¿ya? Más de ADS por GZ más 1 partido por ρ por... De hecho, ahí ya se ve un poco la conservación de energía. El primer término tiene como 2 velocidades, el segundo tiene la altura z y el tercero tiene la presión. Entonces ya estamos bien, vamos bien encaminados. Hay que empezar a manejar nomás esto un poco y al final este es el paso como más que les puede complicar, pero se nota, es demasiado evidente, ¿ya? Entonces esto nosotros lo queremos dejar como velocidad al cuadrado, ¿o no? ¿Y qué hacemos? Vamos como una especie de integrar todo ese término, ¿ya? Y vamos a decir como la derivada de qué
me deja dentro una velocidad al cuadrado. O sea, como, vamos a decir, esto es el resultado de derivar algo, ¿ya? Que al final es integrando, ¿ya? Y la integración de esto me va a dar 1 partido por 2 por d de la velocidad al cuadrado partido por ds. Que sale más intuitivo ver el paso al revés. Como esto, en este sentido no sale tan intuitivo, pero de allá para allá sí. Porque si yo derivo esto, si yo derivo este que está acá, me va a dar 2bs por la derivada de bs. ¿Se entiende? Miren, yo tengo esto, lo que está acá, y yo a esto le voy a aplicar, la derivada de ADS, lo voy a derivar, ¿ya? Y me va a quedar que la derivada de esto va a ser 2bs, y como tengo un medio adelante, se me va a ir por la derivada de bs, que no la conozco. Que es justamente esto, es justamente lo que está acá. Es lo que más me interesa que entiendan en este ejercicio, en esta parte del ejercicio. ¿Ya? ¿Les queda claro? ¿Cómo ¿Cómo? de dónde salió eso? ¿Puedes repetirlo de nuevo? ¿Lo repito de nuevo? Por favor. Ya, voy. Lo voy a borrar entero, ¿ya? Porque me quedó un poco desordenado. Y después me llegan todas sus críticas. No, mentira. Ya. Entonces, ya. Voy a hacer como el paso al revés, que a mí me parece más intuitivo, ¿ya? Pero yo lo que quiero llegar es que la velocidad al cuadrado esté adentro, entonces voy a decir que esto es igual a 1/2 por la derivada de bs al cuadrado por, ahora, ¿saben qué? Se los voy a poner más sencillo todavía, por d a ds de la velocidad en s al cuadrado, ¿ya? Yo no tengo la velocidad en s, así que no me sé su derivada, pero la puedo dejar expresada, ¿ya? Y esto es lo mismo que el 1/2 lo dejo afuera, la velocidad, o sea, la derivada de algo, de la variable al cuadrado, es 2 veces esa variable, entonces me va a quedar por 2 veces esa variable por la derivada de bs, que no sé cuál es. ¿Se entendió? Sí. A ver, voy a bajar para ver un poco de cara. A ver si tienen ganas y entendieron. No, no hay mucho. Ya, pero bueno, espero que hayan entendido. Si no, me lo pueden volver a preguntar, ¿ya? Porque es lo único difícil de este ejercicio. Entonces, después de que ya tengan eso, hacen este paso. Esto lo voy a poner como en un paréntesis. ¿Ya? Y les va a quedar que esto es exactamente lo mismo a lo que voy a poner acá, que es 1/2 de bs al cuadrado más d por ds gz más d, no, 1 partido por rho por d p ds. ¿Ya? Todo esto lo voy a dividir por g, porque nosotros en la ecuación de Bernoulli queremos un velocidad al cuadrado dividido 2g, queremos un z solo y queremos un p partido por gamma, ¿ya? Entonces me va a quedar así. Ahí tenme. Acá Dime. es que tengo una duda porque esto que hiciste como para dejarlo al cuadrado, ¿Ya? ¿es como legal hacerlo solamente en un término? ¿No se hace en todo el término? Como... Sí, es legal hacerlo en un término. Porque al Ya, final estáis poniendo exactamente lo mismo, ¿cachai? Es como que ya. tú en un lado tengáis como por ejemplo, 3x cuadrado, ¿ya? Y tú en ¿Sí? vez de poner 3x cuadrado, tú pongáis la derivada de x al cubo. Ya, sí te cacho. ¿Cachai? Que me la estáis poniendo lo mismo. Estáis reemplazando lo mismo por lo mismo dentro de una ecuación. Estáis dejándolo intacto. Ya, perfecto. Gracias. Entonces después, déjenme agregar una página más. Después me va a quedar 1 partido por 2g por dbs al cuadrado partido de z, porque lo había dividido en g, más, ¿no?
1 partido rho por G, que es igual a gamma, por E de P a ds igual a 0. Y todo esto lo vamos como al final a factorizar por el DDS que todos lo tienen. Al final, por el DDS que está acá, por el DDS que está acá y por el DDS que está acá. Y todo lo demás lo vamos a dejar adentro, ¿ya? Y nos va a quedar DDS que al final es la derivada de una suma, entonces sí se puede hacer porque se van a derivar independientemente, ¿ya? De bs al cuadrado partido por 2g, que el 2g es una constante que va a salir, más z más p partido por gamma igual a 0. ¿Y qué tienen ustedes acá? Ver para línea de corriente. ¿Habían hecho esta derivación o no? ¿Sí? Ya, ¿les queda un poco más claro como la demostración, cómo se llega de una a la otra? Y a partir de esto, nosotros podemos decir que en una línea de corriente, efectivamente se conserva la energía, ¿ya? Porque sabemos que la derivada, en la dirección tangencial a la línea, todo lo que te aporta energía, o sea, la variación de energía va a ser 0. Va a ser la misma al final, ¿ya? Entonces esta es la primera pregunta conceptual de este problema, y en la segunda, vamos a volver para leerlo, sale. Luego, utilizando las mismas coordenadas, o sea, utilizando las coordenadas naturales, demostrar, ¿ya?, que para un flujo permanente horizontal, la distribución de presiones es hidrostática. ¿Ya? Vamos entonces. Entonces tenemos que demostrar la ley hidrostática al final, pero en coordenadas naturales, ¿ya? Entonces, lo primero que nos dicen es que es un flujo permanente, o sea, que sea permanente significa que la variación en el tiempo de cualquier propiedad va a ser 0, y además nos dicen que es una velocidad uniforme o unidireccional, no me acuerdo qué salía. Nos dicen que es flujo permanente flujo permanente horizontal, ¿ya? Eso es importante, porque la velocidad solamente va a ser en la dirección horizontal. Entonces, por eso ahí nosotros decimos que la velocidad va a ser u, 0,0, ¿ya? Por si no horizontal, esto no pasa. Entonces, la transformación que vamos a hacer nosotros, porque nos están diciendo que es un flujo horizontal, nomás lo único que sabemos, y que es permanente, vamos a decir, nosotros cuando hacemos un flujo horizontal permanente, obviamente utilizamos las coordenadas cartesianas, que son las que más se facilitan para un problema como este, ¿ya? Usamos el z hacia arriba, el z en la dirección que va creciendo, y el x es la coordenada al final que va en la dirección del flujo, ¿ya? Como sabemos que en las coordenadas naturales, el vector s va a ser en la dirección del flujo, vamos a anotar s que es el s. Como va a ser siempre horizontal, el normal también va a ser constante. Y el normal va a coincidir con el z, ¿ya? Entonces, todas las transformaciones que hagamos va a ser del eje normal igual al eje z y el eje tangencial igual al eje x, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la velocidad u, espérense, déjenme cambiar el color. La velocidad u, ¿a qué va a ser igual? Como dentro de las ecuaciones de las coordenadas naturales. A ds, ¿o no? Porque en el eje x, la velocidad va a ser u, que va a ser el mismo que el eje s, que la velocidad nosotros la denotamos como ds, ¿ya? Y además, dz, o sea, la derivada z, va a ser igual a dn, ¿ya? Entonces lo vamos a ir al final como usando a medida que vayamos haciendo el ejercicio, al final para poder demostrar la ley hidrostática, ¿ya? Entonces vamos a plantear las ecuaciones y nos quedan que, como es permanente, vamos a eliminar el término que depende del tiempo, ¿ya? No lo voy a anotar nomás, ¿no saben que lo voy a anotar? Para eliminarlo por si acaso alguien después la ve. GZ.
más, no, menos 1 partido por rho por dp de S. ¿Ya? Y la otra es AN por GZ, 1 partido por rho por dp de. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué podemos eliminar. Ya vamos en la primera y en la segunda, vamos a eliminar todo lo que tenga que ver con el tiempo, porque nos dijeron que era un régimen permanente. ¿Ya? Después vamos a ir viendo. El Z, la altura de agua, ¿va a depender de la coordenada S? ¿Sí o no? No, ahí veo sus caras, dicen que no, obviamente, porque son independientes al final. Es como que yo te diga, ¿Y depende de Z? No, ¿ya? Y no varía en Z, Y varía en Y, ¿ya? Entonces vamos a decir que esto también lo vamos a eliminar, ¿ya? Y la presión, ¿va a variar con S? O sea, en esta coordenada, en esta línea, ¿va a variar la presión? ¿No? Entonces vamos a eliminar esto y al final esto se nos va a ir porque todo esto se nos fue, ¿ya? Esto se nos va, 0, se nos va, 0, y nos va a quedar que esto es igual a 0. ¿Ya? Después, en la próxima, esta sí nos va a servir. Ya, tenemos que sí existe BS y además tenemos que nos piden un R, ¿ya? Porque esta en general la usamos en curvas, en cosas curvilíneas, cuando hay una curvatura. Cuando tenemos una recta, ¿cuánto es el radio de curvatura de esa recta? Infinito. Perfecto. Entonces, vamos a decir que para una línea de corriente lo voy a anotar, o sea, perdón, para una línea recta, se tiene radio de curvatura R infinito. Entonces, vamos a hacer que... Ay, otra página más. No. Vamos a hacer que el límite, vamos a calcular, de R, cuando R tiende a infinito, de BS al cuadrado partido por R, independiente de cuánto sea de S, esto va a ser 0. ¿Ya? Entonces, vamos a poder, de acá, vamos a eliminar esto. ¿Ya? Y nos va a quedar de dn por gz, lo pasamos a este lado, así que pasa como positivo, igual a 1 partido por rho por dp a n. Ahora, ¿qué vamos a cambiar? Para que nos quede la ley hidrostática como nosotros la conocemos, que dn va a ser igual a dz, como lo dijimos anteriormente. Entonces, nos va a quedar que dz por gz es igual a 1 partido por rho por dp dz. ¿Ya? G es constante, así que sale, nos queda G por dz a dz. ¿Cuánto es dz a dz? 1. 1. Pero arriba te faltó el negativo del 1 partido en rho. Toda la razón. Ahí está. No, parece como un... ¿Cada? Dime. ¿Podría repetir por qué algunos términos de más arriba se hacen 0 que parece que no quedó tan claro? Ya, al tiro. Déjame dejar esto claro. O sea, listo, terminado. 1 partido por dp a dz. Y después, despejando acá, me va a quedar que dp a dz va a ser igual a menos rho por g. Que esto es la ley hidrostática. Ya. Vuelvo entonces. Vamos a ir viendo uno por uno porque se hacen 0. Primero que nada,
el primero es ese 0, ¿por qué? Porque es régimen permanente, en los dos lados. ¿Ya? Después, vamos a seguir en la primera ecuación. Esto no sabemos, no lo tenemos claro, no tenemos idea. Después, el ds, el dz al final, porque la g sale, y lo único que te debería variar ahí, te va a quedar dz a ds. Dz a ds, tú estás como usando dos planos que son, a ver, ¿cómo te digo? Que son linealmente independientes, ¿ya? Entonces, lo mismo que yo te esté preguntando cuánto es dx de y. Y dx de y, si es que x es solamente x, no una función, dx de y es 0. O sea, al final, ese z vendría siendo una constante en S. Entonces, te sale de la ecuación y te queda, o sea, d a ds de una constante es 0. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Escribieron ahí, Cata, la que... ¿O no mucho? Sí, me están respondiendo, sí. Ya, Ese sí se entiende. ya, Me llegaron después... preguntas también por interno, más que nada por el que marcaste que aún no sabemos. Y, Ah, ya, es y que ese después como no lo el último. sabemos, al final, como por default, se nos va a hacer 0 porque la presión tampoco va a variar en ese. La presión al final en esta línea de corriente, por ejemplo, porque S es una línea de corriente, va a ser la misma. ¿O no? Si estamos en escurrimiento abierto, podemos asumir presión hidrostática. Entonces, en una misma línea de corriente la presión no va a variar. Lo eliminamos. Y por eso, como por default, este nos va a quedar igual a 0. Después abajo, esto nos va a quedar 0 porque en una línea recta subimos en radio infinito. ¿Ya? El radio de curvatura es infinito. Entonces el límite de esto va a ser 0. Y nos quedamos con esto, que con esto seguimos procediendo al final. ¿Ahí quedó claro? Sí, ahí quedó claro. Ya, buenísimo. Y ahora voy a seguir con el último problema, que yo creo que vamos a terminar antes la ayudantía. Así que qué rico para ustedes. Y para mí también. Pero vamos a seguir con el último, ¿ya? Que ¿cachai? Que en verdad no es nada difícil, pero a mí me lo pusieron en mi prueba cuando yo hice el ramo primer ¿Cata? semestre de 2018. Dime, ¿Podemos volver a ver el final del otro problema? Porque donde obvio. habíamos quedado pegados en la otra parte, como que yo me seguí pegado ahí y después cuando lo Ah, ya, terminaste, perfecto. como que no me Vuelvo entró nada. entonces. Entonces después, solamente lo que seguimos haciendo fue, ya dijimos que este límite era 0, entonces despreciamos ese término, ¿ya? Entonces, Martín, después derivamos, o sea, esto es era lo que nos quedaba, con esto íbamos a seguir procediendo, solo que pasé este término hacia la izquierda, hacia el lado izquierdo, por eso se me fue el signo negativo, y después dijimos que para como nuestras coordenadas, como entre coordenadas naturales y coordenadas cartesianas, nuestra similitud va a ser que n lo habíamos dispuesto en la misma dirección que z, ¿ya? Entonces, como lo hicimos así, ahora vamos a reemplazar el dn, este que está acá, lo reemplazamos por dz. Si te fijas, exactamente lo mismo, pero reemplacé el dn por el dz. Y vamos a decir que dz de z es 1, entonces se me va a ir. El g había salido de la derivada porque es constante. Y después de esto, nos queda que dp de z es igual a menos g por ρ, que esta es la ley hidrostática. ¿Me entiende, Martín? Ya, perfecto. Ahora vamos a seguir. Entonces, ya, este último problema a mí me apareció en mi prueba, que el promedio fue pésimo, en mi 3 del 2018-1, como les decía recién, y es un ejercicio en verdad muy sencillo. Ahora que lo veo de nuevo no entiendo por qué, como que no se me ocurría, pero como que yo lo veía y como que lo encontraba medio desordenado, no entendía las variables, pero en verdad se van a dar cuenta que es fácil, ¿ya? Entonces, dice esto. Hay un canal abierto y en el que se busca medir un caudal, ¿ya? Para esto se instala una sección de control con un peraltamiento de fondo de dimensiones conocidas igual a HD, que induce una caída en la altura de agua en el escurrimiento delta H, tal como se indica en la figura. La altura de agua en la sección 1, aguas arriba de la sección de control, es igual a H1, ¿ya? Esto se conoce como el efecto de Venturi, ¿ya? Cuando uno pone un peraltamiento de fondo, se tiende a disminuir la velocidad, y ahí uno puede calcular quizá
o sea, se hace en función de calcular el caudal que pasa, ¿ya? Porque esas medidas, como uno sabe, cuánto lo estáis levantando al fondo, cuánto se está o sea, como achicando la altura de agua, uno ahí puede calcular las dimensiones y en general ahí uno controla el caudal, ¿ya? O sea, lo mide. Entonces sale, asumiendo que el fluido es incompresible, que las pérdidas de energía entre la sección 1 y la sección de control son despreciables, que el escurrimiento es permanente y que la distribución de velocidades es uniforme en la sección 1, se pide. 1. Encontrar la distribución en la sección de entrada. Aguas arriba de la sección de control. Explique en un dibujo en qué secciones la distribución de presión será hidrostática y en qué secciones no y por qué. ¿Ya? Entonces, primero que nada, para efectos del problema vamos a decir que la sección aguas arriba va a ser la sección 1, ¿ya? Donde todavía no tiene efecto el peraltamiento. Y la sección del peraltamiento le vamos a llamar sección 2, ¿ya? Después, nos dicen que, por lo que nos están diciendo en el enunciado, podemos decir que es un fluido incompresible, o sea que la densidad, la masa específica es constante, que es un fluido ideal, que despreciamos las pérdidas de energía, que es permanente y que tiene una distribución de velocidades uniforme en la sección 1, ¿ya? Entonces vamos a seguir por la parte A. La parte A del ejercicio dice que hay que encontrar la presión en la sección 1, ¿ya? Y vamos a decir que estamos lejos de la sección de control, entonces no tendría por qué las líneas de corriente no ser paralelas, ¿no? Las líneas de corriente van a ser paralelas. Entonces por eso vamos a decir que la distribución de presión va a ser hidrostática, ¿ya? Entonces, voy a escribir, ya, lejos de la sección 2, las líneas de corriente son paralelas. Por lo que la distribución de presiones es hidrostática. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? ¿Alguien se atreve a decirme cómo me va a quedar la distribución de presiones en la sección 1? Está fácil. No hay alguien que se la juegue. Ahí voy a ver qué pusieron en el chat. Triangular. Ya, pero dime la fórmula, Emilia. ¿Qué fórmula qué tengo que poner ahí? Ya. Ese era el error que yo sabía que iban a cometer, porque al final ustedes ya tienen la altura más, como la parte más alta, y estamos considerando que el Z parte desde abajo, ¿ya? Porque yo les dije P1 de Z al final. Entonces la ecuación en verdad va a quedar ρ por G por H1, que lo conocemos, menos Z. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos el agua, ¿ya? Acá va a ir H1. ¿Y qué es lo que hace la presión en este punto, por ejemplo? La presión en este punto la va a hacer esta columna de agua, ¿ya? Entonces a mí, ¿cuánto haya? El Z, que el Z te va a decir esto. ¿Cuánto hay desde ahí hasta ahí? A mí no me interesa. Me interesa cuánto es H1 menos esto, porque ahí voy a medir cuánta columna de agua existe sobre mi punto. ¿Ya? Entonces ahí cualquier persona puede haber caído, que es muy fácil, y se entiende, obviamente que tú decís ρ por G por H y te asumís que es desde la superficie para abajo, pero si están dando la referencia en Z, que Z va a ser desde abajo, vamos a decir que es H1 menos Z, ¿ya? Después también nos decían en este mismo problema que hagamos un dibujo y que veamos en qué secciones la distribución de presión va a ser hidrostática y en qué secciones no. Entonces voy de nuevo. Y acá yo hice trampa, como me están pelando que dibujo mal, lo dibujé antes y me quedó bonito. Y ya, pues, vamos a decir que antes, en la sección anterior esperemos un segundo, que no lo veo.
que la sección anterior al ensanchamiento al final, va a haber acá presión hidrostática, acá presión hidrostática, y acá puede alcanzar a haber presión hidrostática si es que las líneas de corriente llegan a estar paralelas, o sea, que si tiene suficientemente distancia como para que las líneas de corriente alcancen a volver a estar paralelas, pero la línea de corriente donde haya curvatura, que va a ser acá, lo voy a poner con otro color, esta de acá, ¿ya? La distribución de presiones no va a ser hidrostática porque las líneas de corriente tienen curvatura, ¿ya? Y nosotros habíamos dicho, ustedes le dijeron en el curso, que las líneas de, o sea, que se puede asumir presión hidrostática siempre y cuando las líneas de corriente sean paralelas, o si no, no. Y acá van a tener curvatura, ¿ya? Entonces, no va a haber presión hidrostática en los lugares con curvatura, ¿ya? Cuando las líneas de corriente se curven. Después, volvamos a leer la pregunta B. ¿Qué dice? Encontrar una expresión para la velocidad en la sección de control en función de los parámetros H1, delta H y HB. ¿Ya? Entonces, tenemos acá B. Y tenemos que encontrar la velocidad en la sección 2 al final, que es la sección de control. ¿Ya? Y vamos a hacer, para esto vamos a hacer un supuesto, que en verdad ustedes no lo, no lo tendrían que hacer, se lo incluirían en el enunciado, ¿ya? Pero vamos a decir que la superficie del canal es rectangular. O sea que la sección transversal es rectangular, ¿ya? Canal rectangular. Y nosotros no tenemos cuál va a ser el caudal de este, no lo sabemos, pero sabemos que el caudal se va a conservar, efectivamente, ¿ya? Entonces vamos a decir que Q va a ser igual a la velocidad en 1 por el área 1, que va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2, ¿ya? Pero nosotros no conocemos el área porque no sabemos cuánto va a ser el ancho, ¿ya? Pero como dijimos que esto iba a ser, al final, de un ancho constante, canal rectangular de ancho constante, de ancho constante, lo podemos dividir por el ancho. Lo vamos a dividir por el ancho, y le vamos a poner al ancho B, ¿ya? Ancho B. Entonces me va a quedar Q partido por B, a esto le llamamos, ¿cómo le llamamos? Caudal unitario, ¿ya? Porque es caudal por unidad de ancho. Y siempre se le denomina con una Q chica. Va a ser igual a B1 por H1, ¿o no? Porque al final dividimos el área por B y te queda H1. Lo voy a escribir más pedagógicamente todavía. A1 partido por B es igual a B2 por A2 partido por B. Y esto va a quedar que Q es igual a B1 por H1 igual a B2 por H2, ¿ya? Entonces quizá usted ahora no le encuentra el sentido de por qué estoy haciendo esto, pero yo ahora voy a hacer Bernoulli en una línea de corriente, ¿ya? Y yo estoy haciendo esto porque quiero encontrar una relación entre las dos velocidades, porque Bernoulli va a la velocidad. Entonces, lo que voy a hacer yo es voy a hacer Bernoulli, o sea, conservación de la energía, y en la línea corriente de la superficie libre. De la superficie libre. ¿Ya? Entre 1 y 2. Entonces voy a hacer Bernoulli 1 igual a Bernoulli 2. Y me queda aquí Z1 más presión velocidad 1 velocidad 2 partido por. A nosotros que nos están pidiendo la distribución de velocidad en 2, ¿o no? Una expresión para la velocidad en 2. Entonces al final lo que nosotros buscamos es esto, conocer esto. Primero que nada vamos a eliminar términos, ¿ya? ¿Qué podemos eliminar en la superficie libre? Las presiones. Presiones, siempre. Presiones en la superficie libre van a ser 0. Además, conocemos Z1 y Z2. Entonces vamos a decir que Z1 es igual a H1 y Z2 es igual a H1 menos delta H. ¿Ya? Entonces,
vamos a empezar a reemplazar. Un segundo. Una pregunta ahí. Dale, Francisca. Z2 ¿no sería como también restándole el HB del cerrito de abajo? Ya, buena Como pregunta. la columna del agua, ¿nomás? ¿O se considera todo? H2 sí. H2, la que estamos acá, esta sí, pues, porque el área va a Ya, cambiar. ya. Pero esta se bueno. refiere a la energía potencial. Y la energía potencial no va a depender de la columna de agua que haya, sino que va a depender a dónde estáis parados, ¿cachai? Si tú lleváis una botella de agua y subí al cerro, la energía potencial de esa botella de agua va a aumentar, aunque no tengáis desde la punta del cerro hasta abajo agua. ¿Me entendí? Sí, perfecto, gracias. Ya, bacán. Entonces, en Z, muy buena observación, porque al final Z2 no coincide con H2 en este caso. H2 es más chico. Este H2 es distinto a Z2. ¿Ya? Que eso lo vamos a usar de hecho ahora. Están muy aplicados. Entonces, ahora voy a... Ya, y lo único que me falta acá, al final despejar, son las velocidades, que no las conozco, pero para que al final... Pero sé que las dos se relacionan, porque hay un mismo caudal. ¿Ya? Como a mí me interesa solamente la velocidad 2, porque la velocidad 1 no me importa, voy a usar esta expresión, esta que está acá, y voy a despejar B1 en función de B2. ¿Ya? Para meterla acá, esta B1 la voy a meter acá, y me va a quedar solamente en función de B2, y ahí voy a poder despejar B2 y voy a solucionar el problema que me están pidiendo. ¿Ya? Entonces, me va a quedar que como Q se conserva, que es igual a B1 por H1, que es igual a B2 por H2, voy a decir que B1 es igual a H2 partido por H1 por B2. Y ahora, justo era la parte que iba a hacer esa aclaración. Ojo, que H2 va a ser igual a H1 menos delta H menos HB. ¿Ya? Esto es demasiado importante. Entonces, ahora voy a seguir procediendo y voy a volver a la ecuación de Bernoulli y voy a reemplazar entonces acá con los valores que ya tenía. Voy a decir que Z1H1, la velocidad 1 la tengo en función de la velocidad 2, Z2 va a ser H1 menos delta H, y la velocidad 2 la voy a dejar como velocidad 2, que es mi incógnita. ¿Ya? Entonces me va a quedar esto. H1 más H2 partido por H1 por velocidad 2 al cuadrado partido por 2G al final es igual a H1 menos delta H más la velocidad en 2 al cuadrado partido por 2G. ¿Ya? Voy a eliminar el H1 porque está en los dos lados. Y después voy a decir que H2 al cuadrado partido por H1 al cuadrado por B2 al cuadrado partido por 2G menos, no, lo voy a pasar para el otro lado después, es igual a menos delta H más velocidad 2 al cuadrado partido por 2G. Y todo esto lo voy a dividir por 2G. Falso, lo voy a multiplicar por 2G. Para que se me vaya el 2G de abajo, ¿ya? Voy a multiplicar por 2G. Entonces se me va a ir ahí, y me va a quedar acá multiplicado por 2G. Entonces, me va a quedar que... Y voy a juntar todas las velocidades al lado derecho y el delta H al lado izquierdo. Entonces me va a quedar que delta H por 2G es igual a... No lo voy a dejar junto porque si no se pueden confundir. Es igual a la velocidad 2 al cuadrado menos H2 partido por H1 al cuadrado por velocidad 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a factorizar por la velocidad 2 al cuadrado, porque es lo que a mí me interesa saber. Po. Entonces, ahí está la pauta linda, por si la querían ver. Me va a quedar que
que velocidad 2 al cuadrado por 1 menos h2 al cuadrado partido por h1 al cuadrado va a ser igual a 2g por delta h. Después voy a pasar. Esto si yo lo hago operar un término, me va a quedar esto, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Igual a 2g delta h. Después voy a despejar la velocidad 2 y me va a quedar que es 2g por delta h por h1 al cuadrado partido por h1 al cuadrado menos h2 al cuadrado en raíz. Pero ahí no está listo, porque h2 al cuadrado debería ser una incógnita, porque no una variable del problema. Me va a quedar que b2 es igual a la raíz de 2g delta h por h1 al cuadrado dividido en h1 al cuadrado menos h1 menos delta h menos hb al cuadrado. Ahí lo tienen. ¿Quedó alguna duda de este ejercicio? ¿No? ¿Era HB? ¿Cómo? ¿Qué cosa era HB? HB era la altura del peraltamiento. Ah, ya, gracias. Entonces, como el caudal, nosotros dijimos que era constante y que era, al final, que el caudal es constante y que es la velocidad por el área partido al final, el área partido del ancho. El área partido del ancho acá te va a quedar H2. Y H2 al final es lo que disminuyó por altura de agua y lo que aumentó por el peraltamiento. ¿Cachai? Entonces, por eso tu H2 le tenés que restar el delta H y le tenés que restar el HB. ¿Se entiende? Ya, gracias. Sí. Buenísimo. ¿Puedo mostrar la altura en el dibujo un poco? Te muestro el dibujo. Este es el dibujo. ¿Ya? Entonces vamos a decir que el Q es el mismo, y el Q, chico, al final, acá va a ser la velocidad 1 por el H1, y acá va a ser la velocidad 2 por el H1, menos el delta H, menos el HB. ¿Se entiende, Matías? Ahí lo voy a dejar un segundo. Sí, buenísimo. Ya, entonces ahora nos queda la C. Encontrar el caudal por unidad de ancho Q que fluye por el canal en función de las mismas variables. Entonces ahora es fácil, ya tenemos la velocidad. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el caudal por unidad de ancho? Multiplicarlo por H2, ¿no? Entonces nos queda, ¿qué? La parte C. Voy a crear una página más. Nos queda en la parte C que el caudal. ¿Cómo? Dime, Tania. ¿Puedes mostrar de nuevo la velocidad 2 al final? Que justo como que se me tapa con la parte de chat y todo, como si podéis subir un poco. Ay, eso. Obvio, al tiro, dame un segundo. Eso mismo. Y ahí está. Gracias. Bueno, igual va a estar la pauta. Lo Ya. escribí todo más lindo, por si acaso le quieren sacar pantallazo después, porque, o sea, acá, miren, acá lo tengo todo bien escrito, que es la pauta que voy a subir, pero después se las puedo mostrar para que ustedes sacan pantallazo, por si acaso no entendieron algo. Ya, entonces después voy a saber que nos están pidiendo el caudal por unidad de ancho, y te voy a decir que el caudal es la velocidad por la altura nomás, y como tengo la velocidad en 2, voy a decir que la velocidad en 2 por la altura en 2, y la velocidad en 2 ya la calculamos, y nos va a quedar que el caudal es igual a 2g por delta h por h1 al cuadrado, partido por h1 al cuadrado, menos h1 menos delta h menos hb al cuadrado, en raíz, y todo eso por h2. Y h2 lo voy a multiplicar acá ya, pero me está todo junto. No, es que me va a quedar feo. Voy a hacer todo acá.
Me va a quedar que va a ser igual a por H2, que H2 es H1 menos delta H menos H. Entonces al final ese va a ser el caudal por unidad de ancho. Todo esto. Ya, y esta es la ayudantía de hoy día. Ya dije que íbamos a terminar un poquitito antes. Así que no sé si les quedaron dudas a alguien, quizás si fue muy rápida en algún lado. ¿No? ¿Está bien? Ya, bueno. Tengo una duda. Dale, dime. Te quería preguntar si es que podías explicar de nuevo cómo se llega al Z2, que no caché porque es H1 menos delta H y no H1 menos el HB, que es como la otra Perfecto. diferencia de altura. Te lo explico al tiro. Mira, tú el Z al final, el Z va a partir desde acá. Tú lo estás midiendo desde acá, porque esa es tu referencia. Entonces al final, como tú estás yendo en esta línea de corriente, acá tu Z va a ser, en primer lugar, H1, y tu Z en segundo lugar va a ser H1 menos delta H nomás. Porque sigue partiendo del suelo. Ya, sí, súper, gracias. ¿Cachaste? Sí. Ya, perfecto. Vale, más preguntas. ¿No? Ya, buenísimo. Entonces, Yo tengo una duda. Dale, dime. Ahí en el centro cuando tienes B2 por el H2, ¿Ya? el H2 es H1 menos delta H por HB. Menos, chuta. Menos. Ah, ya, Muy perfecto. bien. Sí, sorry. Vale, ¿más preguntas? Ya. Ahora les voy a recordar de nuevo y les voy a volver a mandar el link. Dame un segundo. Vamos a ver. ¿A dónde está el chat? Voy a volver a mandarle el link que lo dijo la Feña al principio, pero quizá, a ver, no puedo abrir. Pero quizá hay algunos que se sumaron después a la reunión. Así que, bueno, se lo mando de nuevo y les explico que no hubo muy buenos resultados en el control 4. Y como ayudantes queríamos hacer un catastro de por qué, cómo sintieron ustedes, cómo percibieron ese control. Entonces ahí les dejamos un cuestionario que tienen que contestar para ver si tomamos medidas nosotros, como el ramo, a ver qué se está haciendo mal, están haciendo problemas quizás que encuentran ustedes muy elevados o encuentran que no les estamos dando las herramientas para poder resolverlo al final. Entonces al final la idea es que lo contesten, si es que ya no lo contestaron, porque igual en teoría deberían haberlo escuchado al principio, pero muchas veces ya no tarde las clases. Entonces eso, ahí le dejamos el link y acuérdense, a mí, verdad, me sirve muchísimo cuando evalúan mi ayudantía. Porque obviamente que vais leyendo los comentarios y te sirve para seguir avanzando y poder enseñarles mejor a ustedes al final y darles la herramienta que necesitan. Entonces ahora voy a mostrarles también, por si los que quieren, en verdad díganme ustedes, si no quieren no lo muestro nomás. Pero tengo como la ayudantía a la bauta en linda. No sé si quieren como verla o chao nomás. O se la subo en la tarde y ahí la ven. Sí, Cata, ¿sabéis qué? Como que vi que subieron la pauta de la pasada, Ya. pero no subieron tu resumen, subieron el de la Cami, creo. Ah, no subieron mi resumen, qué raro. Yo creo que la Cami se Como había que confundido. Como que subieron solamente, estoy segura que solamente subieron de la Cami. Ya, Y buenísimo. había una parte mía rara, como con las coordenadas naturales, porque ¿Una la parte Cami mía? ponía... No, de la Cami. En la tuya no Sí. estaba, porque quería comparar, ¿cachai? No, es que la pauta de la Cami de esa ayudantía, hay algunas cosas que están malas, así que fíjate en la mía nomás. ¿Ya? No te preocupes, no, hay algunas Pero cosas que se ¿qué equivocó y de hecho yo las tengo corregidas en la mía. Así que Dale. en ese sentido no te preocupes. Y con lo otro, voy a subir de todas maneras el resumen de hoy día, que en verdad es muy corto, es como un formulario más que un resumen.
y, que es este de acá. Y también voy a subir el de la pasada, que yo creo que está muy buena. Onda, en verdad, pesquen ese formulario, resumen, de Sí, la pero pasada, porque hay podéis- cosas que son muy importantes saberlas, como saber usar el operador gradiente, o como saber diferenciar entre una derivada parcial y una derivada total, una derivada temporal también, y una derivada espacial. ¿Ya? Entonces es muy importante al final eso, lo voy a subir. Y nada, Sí, pues si me da. cualquier examen que subieron, porque creo, de verdad creo que no está todo, la revisé muchas veces, creo que no está todo resumen. No, alguien dígame si él lo encontró, si es que está, si es que no lo han Sí, porque buscado. puede Yo, ser mío. Yo un poco lo pillé. Lo ya, revisé así buenísimo. más No, no rápido, está. pero no. Ya, Porque es yo se lo como subo ahora, termino la ayudantía y se lo subo. Y, Ya, y ya, entonces le voy a subir el resumen pasado, el formulario de hoy día, la pauta de hoy día, y ya están libres si se quieren ir, y se pueden quedar el que tenga dudas de cualquier tipo. O sea, no tanto administrativo, porque no soy tan administrativa en este ramo, pero si tienen dudas de la materia, el que quiera, yo me voy a quedar acá un rato esperando, si están en dudas, y si no, nos desconectamos todos nomás. Chao, que les vaya bacán, mucha suerte en el control del lunes, que les vaya bien. Chao, de nada. Chao, gracias. Chao, Pablo, que estés bien. Igual. Ya, parece que no quedaron muchas dudas. Igual voy a esperar que salgan un poco más para terminar la reunión. Cata, gracias. Chao, que les vaya bien, de nada. Adán, Igual oye, me una retiro. pregunta Chao, Cata. Ya, chao, Cata, que estés bien. Dime, que Jamil. no me quedó claro si dónde están los errores en otra ayudantía que hizo la Cami, como por pasar si estoy revisándola y me encuentro con algún error, no sé. No, mira, sí, o sea, eso lo decía si es que la Cami subió la pauta de mi ayudantía. Porque las dos hicimos pautas y yo cuando la comparé después y lo conversamos con la Cami, la de ella tenía algunos errores. Entonces, si es que ahí están las dos pautas, la de ella tiene errores. Si es que son dos pautas totalmente distintas de otra ayudantía, no tengo idea, porque esta es la ayudantía que me correspondería a mí, o sea, la pasada, ¿cachai? Yo creo, Ah, ya ver. me estoy imaginando que la Cami se confundió y en vez de subir mi resumen, subió su pauta de la ayudantía, que no tenía por qué haberla subido, ¿cachai? Y esa pauta no está buena. Entonces, ahora yo le voy a decir que la baje y que suba mi resumen, ¿cachai? Ya, buena, buena, buena. Ujú. Ya entendí, muchas gracias. De nada. Chao, Benjamín. Gracias por la ayudantía, que esté bien. Igual. ¿Cata? ¿Quién me dijo ¿Cata? Cata? Yo. Ah, Peña, dime. No, Emilia. Pero te voy a parar de grabar.